hoy vamos a ver gestión de proyectos sostenibles o de base cultural. Eso es decir, lo que estamos haciendo todos nosotros acá, que me imagino que en los proyectos que están acá, sé que son muchos de diseño o de ecodiseño y algunos de gestión cultural también con mirada ecosistémica. Bueno, acá tenemos los 4 planos que nosotros, los 4 ejes que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer un proyecto. Primero, contexto, es decir, dónde estamos situados, qué recursos hay, qué capacidades tengo, o sea, dónde empezamos ya a pensarnos no como un diseñador aislado donde yo voy a hacer lo que yo quiero o lo que yo entiendo, sino a partir de poder leer el contexto con una mirada creativa, ecosistémica, es decir, no solo los recursos técnicos o herramientas o emprendimientos, sino también lo que sobra, lo que abunda, la basura. Y ahí aparecemos nosotros como hacedores de estas nuevas materialidades, materiales no convencionales. Y vamos a tener un problema, por eso yo le estoy diciendo la basura. ¿Por qué? Porque la basura es un problema en el mundo y para todas las ciudades. Entonces, si yo encuentro un problema, que ahora le vamos a decir un problema social, o sea que yo para diseñar un proyecto de ecodiseño, que por ahí ustedes ya lo están haciendo, pero se van a dar cuenta, claro, que por ejemplo la compañera recién que me decía de las zapatillas, que las zapatillas tengan partes plásticas que no se puedan desamblar, hace que parte del producto no pueda ser biodegradable. O sea, ese es un problema. Yo hoy estoy identificando un problema de producción y de consumo. Entonces, a partir de ahí voy a diseñar un propósito. ¿Qué es esto, diseñar un propósito? Lo que yo voy a proponer para hacer, para poder monetizar, ¿no? Porque voy a necesitar recursos para poder atender ese problema que tiene que ver con mi contexto. Y para eso voy a buscar métricas. ¿Y qué es esto de métricas de impacto? Es lo que me va a dar la posibilidad, que lo vamos a ver más adelante, de traccionar fondos. Es decir, cómo yo logro hacer unas zapatillas biodegradables que no dejen huella y que no impacten, o que se pueda desamblar la suela, eso es una métrica para que yo pueda ir a buscar financiación para mi proyecto. Es decir, puedo contabilizar la cantidad de zapatillas de plástico que se descartan en la ciudad, cuánto tardan en degradarse, porque eso sería una mejor gestión. Entonces yo ahí ya estoy armando un proyecto que tiene impacto. Bueno, de esto vamos a ver más desarrollado, pero bueno, esta es como la primera introducción al recorrido de la charla. Siguiente. Estos son los objetivos que vamos a tener hoy, es lo que ustedes se llevan como de resumen hoy, que empiecen como a despertar y dice, bueno, ahí es por donde voy a mirar. ¿Y qué es? Incorporar este enfoque ecosistémico a los proyectos, es decir, entenderlos enraizados en una localidad, con unas características particulares, con un clima particular, con unas industrias particulares, con legislación particulares, porque no todas las provincias y no todos los lugares tienen los mismos recursos. Es más, esta semana o estos días empezó el Fondo Fomento de la provincia de Santa Fe. O sea que ustedes tienen un recurso y una posibilidad acá en la localidad de, por ejemplo, conseguir financiación para un proyecto de impacto, ¿no? Que tenga ese sentido y que tenga esta mirada. Es más, yo espero que les sirva este proyecto para que ustedes puedan armar esas propuestas con esta mirada y que tengan posibilidades de aplicar. Definir conceptos sobre los emprendimientos culturales de cuarto impacto, y ahora vamos a explicar por qué son de cuarto impacto, y ya no vamos a hablar de triple impacto, que yo les cuento qué es esto de los emprendimientos de triple impacto, que están tanto de moda ahora, y que son emprendimientos que ya no solo buscan rédito económico, sino que buscan impactar socialmente, ambientalmente, y generar una economía, y voy a hablar cuál específicamente, que es economía circular. No es cualquier tipo de economía, sino una circular. ¿Qué significa esto de economía circular? Que yo no voy a ir a buscar nuevos materiales vírgenes a la naturaleza para poder elaborar un producto o un servicio, sino que recirculo lo existente y a través de estas metodologías puedo lograr que los recursos compartidos duren para las próximas generaciones. Y después, identificar estrategias para generar mercados de interés. ¿Qué es esto de mercados de interés? Es el mercado que me va a dar la financiación o el presupuesto para que yo pueda ejercer mi proyecto. Entonces ya no solamente voy a diseñar un producto o un servicio o un emprendimiento, sino que voy a encontrar y voy a identificar ese mercado de interés que me va a dar la posibilidad de escalar mi proyecto. Y mercado de interés, entonces ahí vamos a hablar de un problema social, puede ser la basura, puede ser la contaminación textil, ¿no?, que existe, puede ser fomentar la agricultura familiar para garantizar la soberanía alimentaria, o sea, aparecen
generar productos que sean sostenibles con esta mirada de ecodiseño para que no generen residuos y que sean una oportunidad para ofrecer al consumidor este tipo de productos para que pueda consumir responsablemente. O sea, miren cómo se abre un montón la posibilidad de lo que podemos hacer. Identificar métricas de impacto para la innovación social, y esto lo vemos más adelante, pero esto de las métricas de impacto es medir qué estoy haciendo. En la clase de ayer, vino una compañera de acá de Santa Fe que trabaja con Banner hace muchos años en Rosario, es un emprendimiento muy antiguo, y ayer cuando le decía, bueno, vos, pero debe tener 10 años de emprendimiento, y le digo, bueno, ¿cuántos banners reciclaste vos hasta ahora? Y me dijo, un montón. Eso no es una métrica de impacto, no es una métrica, y lo hace hace 10 años. Debe venir reciclando toneladas de banner. Pero si nosotros no empezamos a tomar medidas o encontramos estrategias para medir lo que hicimos, o sea, porque más o menos hicimos, podemos llegar a medir. Bueno, de eso vamos a hablar hoy y esa foto que está acá, no sé si la ven, creo que está Bernie en la primera mesa de ahí, que en ese momento todavía no hablábamos, esa foto desde 2019, 2018, en Santa Fe Activa, era cuando ni siquiera los suprarrecicladores teníamos nombres y nos decíamos proyectos no convencionales. O sea, ni siquiera todavía estaba en el contexto esto de soy recicladora, eran proyectos no convencionales. Abrazo que ahora seamos ecodiseñadores y que podemos nombrarnos y definirnos y por fin integrarnos en algo que nos representa. Así que gracias, Bernie, por estar acá. Ahí después les voy a mostrar lo que hace, que fue como el primer proyecto de, bueno, tenemos que ver cómo hacemos eso. Y seguimos. Bueno, esto. Para entender el contexto, un poco nos vamos a situar acá, que vamos a pensar global, y cuando pensamos global, pensamos en el momento que estamos atravesando como planeta Tierra. Y esto es, los territorios se están desertificando, el mar se está acidificando, los mares se están acidificando, las temperaturas, estamos a 2 grados del colapso climático, los ríos se están secando, la biodiversidad se está extinguiendo, en 50 años extinguimos 1/3 de la biodiversidad del planeta. Así que imagínense si nosotros no tenemos que pensar en esos términos globales para actuar local. ¿Y cómo podemos actuar local? Por ejemplo, acá en Santa Fe, tierra de resistencia, protegiendo el humedal y las especies de acá, es mostrándonos, construyendo identidad y profesionalizando nuestras prácticas. Y acá sí voy a decir que aparecemos en sustentabilidad, cambio climático y nuevas economías. Cuando hablamos de nuevas economías, son estas economías de economía circular y la economía de bien común o de economía azul también, ¿no? Que son estas economías que ya no buscan el rédito económico, sino que buscan satisfacer esas necesidades de la sociedad. Y ahí aparece la economía como una palabra ya no tan fea como nosotros la pensamos, ¿no? Ni liberal ni individualista, sino aparece ya una economía comunitaria. Y nosotros, como hacedores de ecodiseño, también somos parte de esa economía porque tenemos que generar esos procesos de diseño comunitario, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿qué significa esto de cuarto impacto? Que bueno, recién les dije, son proyectos híbridos que ya no buscan solo el fin económico, sino impactar socialmente, ambientalmente y económicamente. Obviamente que hay proyectos que naturalmente ya son de triple impacto o de cuarto impacto. ¿Y por qué el cuarto? Porque lo que nosotros vamos haciendo, y lo puede decir acá hacedores de muchos años, va impactando en nosotros. Nosotros no somos los mismos después de hacer 5 años de ecodiseño. Nosotros no somos los mismos después de trabajar 5 años en el teatro. No somos los mismos después de tocar música. Y eso cualquier productor o hacedor de la industria cultural lo puede saber, porque si no, no estaríamos acá, no invertiríamos mucho tiempo y mucho plata en nuestros proyectos. Entonces ahí nosotros nos entendemos como parte de ese proceso y no solo como la mente que lo lidera, sino y nos entendemos como nosotros también sujetos de impacto. Porque nosotros también podemos impactar y lo hacemos. Nosotros mantenemos vivos los procesos culturales de nuestras regiones en un mundo y en un país y en un planeta donde no se piensa que lo que nosotros hacemos es valioso. Entonces, miren cómo nosotros también, solo existiendo, solo haciendo, ya generamos impacto sobre nuestras comunidades. Y eso es para entendernos, porque a veces nosotros venimos con esa humildad de hacedor, no, yo hago, bueno, me parece, es muy difícil hacer, lo que nosotros hacemos es casi un error del sistema. Así que eso también tenemos que entenderlo, que eso es un impacto hacia nosotros y para también los otros.
Y bueno, y estas propuestas sí. Lo interesante, ¿no?, de los proyectos de cuarto impacto es que ya no son solo como las empresas anteriores, sino que ya tienen una forma híbrida y funcionan como empresas, funcionan como ONG, funcionan como gestores culturales, porque vos tenés que hacer un producto, pero tenés que contar por qué es importante hacer el producto y tenés que contar cómo lo haces. Entonces ahí ya no sos solo un diseñador, también sos un gestor cultural y estás generando procesos culturales y cambio de hábitos. Y eso pasa con los proyectos de ecodiseño o de cuarto impacto, que nosotros ahí empezamos a desenvolver otras actividades. Y también entender que como tenemos esas otras actividades que hacer, que no es lo mismo para alguien que hace solo remeras, ¿no?, y las vende y las comercializa, sino que nosotros tenemos que explicar por qué el algodón viene de tal lugar y por qué es social y por qué hago molderías sin descarte. O sea, eso ya es complejo. Entonces también tenemos que entendernos que ya no solamente vamos a ser emprendedores y tenemos que empezar a articular, por eso es importante el hacer red, con ONGs, con gobiernos, con entidades bancarias, y para hacer eso tenemos que organizarnos y formalizarnos en cámaras, en ONGs, que son asociaciones civiles, en grupos de referencia, o sea, para poder entenderse como un todo que tracciona desde ahí, porque nos lo pide nuestro mercado, te lo pide el ecodiseño que seas así. Porque vos para juntar las latitas de botella vas a tener que ir a la municipalidad y decir, yo hago esto. ¿Cómo puedo hacer para que me acopien ese material que además si no se tira, no se recicla, que es aluminio, que es un material que dura mucho tiempo y que puede, digamos, ser productivo solo con un gesto social que es lo tiro en un lugar donde un productor o un diseñador lo puede acopiar y transformarlo en otra cosa? Y esto hace unos años parecía una locura, los que trabajábamos con materiales no convencionales. Pero muchos saben, porque muchos me conocen acá en Cazaparaguas, cuando yo empecé hace 5 años haciendo Cazaparaguas, casi como una locura de redes, y nosotros ahora nos lo juntan los puntos verdes de gobierno de la ciudad. En toda Capital Federal hemos conseguido hacer un programa para que nos junten esos materiales y que nosotros convirtamos en esos pilotos que están ahí, que después los voy a invitar ahí a hacerlos, con toda una estrategia de diseño para que sean todos iguales, para que tengan la identidad del producto, para que se entienda que son de paraguas. O sea, pero miren cómo estamos en un momento propicio para poder formalizar estas iniciativas que todavía no están, pero que se están formando. Siguiente. Bueno, y la foto que vieron ahí las deben conocer mucho a las tejedores, que son tejedoras Flores, estaba yo tejiendo ahí, que son de acá, que las conocí tejiendo a tejedoras Cuom, de Cestería de Palma. Bueno, ¿qué es esto de emprender socialmente? Bueno, son estos, ¿no? Son economías conscientes, inclusivas, que van emergiendo, o sea, somos nosotros, esto que es la economía social o esto de emprender socialmente, y son emprendimientos que cambian patrones de producción y de consumo y aparecen estas nuevas formas de gestión y ejecución, es decir, híbridas. Ya no vamos a pensar los negocios o los emprendimientos cerrados o de manera lineal como eran antes. Vamos a diseñar y usar esa habilidad de diseño y de creatividad que tenemos nosotros para también diseñar modelos de negocios. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, un ejemplo que le voy a dar es esto de Cazaparaguas, que por eso lo traje acá. Acá, además de que me encanta la gráfica que hicimos porque no usamos banner, es biodegradable, lo hizo alguien a mano que acá pueden ver. Esto es toda la trazabilidad de Cazaparaguas, de un paraguas. Los acopiamos en los puntos verdes, que bueno, acá no se ve, pero se los voy a mostrar para ver. Los acopiamos en los puntos verdes, la loca del tupper, que es nuestra aliada, lo comunica en redes sociales. Nosotros lo desamblamos, Segundas Oportunidades, que es otro emprendimiento que recupera telas de cortes industriales de descarte, nos da la forrería para que también seamos responsables, un taller nos los cose, aparece Cazaparaguas y vos te unís ahí comprando un producto y ahí terminamos el circuito de economía circular. Eso es lo que vamos a diseñar. No solamente un producto, sino una cadena de valor. ¿Por qué? Porque si yo incorporo a todos esos protagonistas a mi modelo de negocio, es seguro que se sostenga. Porque tengo 6 protagonistas que si yo no puedo sostener el proyecto,
me van a acompañar mis compañeros a sostenerlo, porque tengo 5 marcas promocionando el proyecto. Entonces, miren la fuerza de unirse, miren cómo tracciona eso. Y después de buscar aliados, ya no en términos monetarios, ¿no? Como en la economía lineal, me sale más barato, no, me pasó. No, vamos a empezar a entender que esas relaciones son las que me van a dar la posibilidad a mí de hacer nuevos proyectos, porque yo ya estoy armando mi ecosistema de acción, de intervención. Entonces tampoco lo vamos a ver como antes es un proveedor, sino que es un aliado que se suma a mi cadena de valor y me da la posibilidad de que yo ejerza mi proyecto y que lo escale. Porque si yo lo compro y lo incorporo, si yo sigo vendiendo, él va a seguir trabajando. Entonces, esas son las economías locales que nosotros como diseñadores tenemos que empezar. Miren si no tenemos una gran tarea para hacer ahora en adelante, que es empezar a diseñar nuevas maneras de hacer, diseñar nuevas economías, diseñar nuevas cadenas de valor inclusivas. Y yo acá sí voy a hablar, que hay muchos, hoy es variado, pero sí, las mujeres tenemos que también empezar a diseñar economías de valor que nos integre, que tengan en cuenta, por ejemplo, las mujeres lactantes, que tienen que trabajar menos tiempo, porque no pueden, tienen otras tareas, entender que las mujeres nos dedicamos al cuidado, que es un rol que históricamente es naturalizado. Entonces también eso, que las mujeres somos múltiples, entonces si tenemos muchos proyectos, los vamos a contar. Ya no, tengo una marca, tengo otra marca y además hago esto. No, hoy nos integramos y tenemos 10 proyectos, hacemos servicios, hacemos productos, además diseñamos para otro, además te puedo asesorar. Hoy es el momento en que entender que eso es impactar y es una identidad de un producto y que ya no vamos a compararnos con ni productos ni cadenas de valor que nosotros veíamos. Y hoy que no, que podemos hacer lo que querramos y que podemos diseñar y que mientras tengamos claro cómo viene el retorno, ese es el proyecto que nosotros tenemos que hacer. El siguiente. A la foto ahí donde está Rocío es de un documental de Trabajando Sí. Les cuento que todas las fotos que están ahí son fotos verdaderas de proyectos en los que participé o que admiro. Hay muchos de Santa Fe, o sea, hay muchos que se van a ver, pero sí lo quería decir eso. Bueno, y esto de emprender socialmente, acá vemos, y es un poco lo que decíamos, cómo antes éramos el sector privado, ¿no? Y estábamos como en ese sector, en una isla, entonces solamente trabajamos acá, y cómo en los emprendimientos, en las nuevas economías, la economía circular y la economía del bien común, ya el sector privado empieza a juntarse con el sector público, con la investigación y con el sector de negocios sin fines de lucro, es decir, ONG. Y le doy el ejemplo de Casa Paraguas, que es mi proyecto más grande o el que he logrado escalar de suprarreciclaje. Yo empecé como una iniciativa del sector privado, decir, con una amiga, Dafna, che, ¿viste cuántos paraguas hay tirados en la calle? No puede ser, hay un montón, haces una cuadra y hay 10. De ahí entendimos que esa era una problemática del sector público. ¿Por qué? Porque esos paraguas, que son de difícil desamblaje, se entierran porque quedan afuera del circuito de reciclaje. Eso lo vamos a ver ahora en un videito cortito que explicamos eso. Entonces, que no era solamente un problema mío que yo veía el paraguas, sino que era un problema social y público. ¿Qué hacemos con la basura en la ciudad? Entonces ahí logramos entender que eso que estábamos haciendo nosotros era una campaña cultural de gestión de residuos urbanos. No era solo juntar paraguas, porque nosotros, con una iniciativa de creatividad y de querer impactar, estábamos viendo un problema social. Por eso era lo que le decía al principio, que a veces tenemos proyectos que no sabemos que son proyectos, porque ya lo estamos haciendo. Y de investigación, yo uso la tela de los paraguas y los textiles, pero queda todo el armazón. Yo todavía no sabemos qué hacer con el armazón. Ayer me preguntaban, ¿y qué hiciste? Yo hoy en mi taller tengo 400 bastones y todos los caños de los paraguas. Yo no sé qué hacer, pero ¿qué hice? Los puse a disposición de diseñadores industriales para que puedan encontrar con ese material una solución. O sea, imagínense todo lo que se puede hacer con ese material. Pero yo me especializo en el textil y en los proyectos de base cultural, no en esa materialidad. Entonces fui a buscar ayuda. No lo tiré, ni dije, bueno, hago acá y me quedo. No. Y yo sé que con ese material algo vamos a hacer. No se puede fundir porque son de distintos materiales, no son todos de aluminio, hay algunos que son de hierro. Es más, hay en chino, los paraguas chinos tienen aleaciones que hasta tienen plástico, que no saben ni acá qué tienen.
Entonces, bueno, también eso hizo que yo tenga que investigar ese problema social. ¿De dónde vienen los paraguas? ¿Dónde se fabrican? ¿Cuáles son los países que más tienen? En Argentina, ¿qué paraguas compramos? Entonces ahí apareció toda una trama más grande de solo una cuestión intuitiva que fue junto paraguas en la calle. Yo ahora estoy gestionando los paraguas de grandes containers que vienen de China, que no se pueden volver al origen porque es más costoso, digamos, que comprar nuevos, por lo que sale en el mercado. Miren lo ilógico que es. Entonces quedan miles de paraguas descartados tirados. O sea, les sale más barato tirarlos, no se pueden reparar porque las matricerías son muy costosas acá en Argentina por el desarrollo que tenemos de la industria. Entonces ahí apareció otro problema social. Las grandes marcas que traen paraguas de los contenedores y se rompen. Entonces miren cómo el mercado del problema social, el problema social se va haciendo más grande. Y ahí aparecen las empresas que quieren hacer con ese paraguas, entonces ahí aparecen, digamos, un mercado de interés de ese problema, porque yo le doy una solución. No los tiran ni nada más, sino que los donan y esos paraguas se suprarreciclan. O sea, es publicidad de responsabilidad social. Miren cómo nosotros nos vamos a empezar a entender en esos términos. Siguiente. Bueno, procesos fundamentales de impacto. Y esto es, para yo estar impactando no alcanza con que lo haga. Tengo que comunicarlo. Tengo que contar lo que estoy haciendo. Y para contar lo que estoy haciendo, eso, primero que es para generar cambios culturales. No solo de mi hacer, sino de mi mercado. Porque como lo que nosotros estamos haciendo es, yo le voy a decir, y sí lo digo, de vanguardia, es este cambio de paradigma que nosotros lo estamos llevando, tenemos que explicar al consumidor, como dije al principio, por qué es valioso lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo tiene que comprar y por qué me tiene que elegir y por qué lo hago. Entonces yo eso lo tengo que comunicar, porque si yo no lo comunico, estoy invirtiendo recursos. Yo soy un recurso, el emprendedor es el primer recurso de su emprendimiento para algo que después no se va a visibilizar, que yo no lo voy a poder escalar. Entonces, cada proyecto que yo empiece a diseñar o en mi proyecto, además de la acción de impacto, que sea reciclar, que sea rediseñar, que sea un servicio innovador, que sea cualquiera, digamos, de todas las posibilidades que yo tengo en este mercado verde emergente para tener una iniciativa, voy a pensar cómo comunicarlo. Y si yo no lo puedo comunicar, les voy a decir algo, no lo hagan, porque van a estar gastando un recurso valioso en algo que después no van a poder compartir, no van a poder escalar, no van a poder monetizar, no van a poder buscar financiación. Entonces, parte del diseño y del diseño de un modelo de impacto es la comunicación. Después, ¿qué aparece? La comunicación de métricas de impacto, surge la oportunidad de posicionarnos. Y eso significa que no es lo mismo que yo diga reciclé un montón de banners a que yo diga reciclé 1 tonelada de banners. Entonces eso también lo tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué son importantes? Y tiene debe hacerse hincapié en la propuesta que tiene valor para el cliente, o para que lo tengan en cuenta, ¿no? De eso de por qué me tiene que elegir, ¿no? Y esto también es importante que nosotros como diseñadores de distintos materiales y de distintas técnicas y de técnicas complejas, cuando comunicamos, bajamos información abstracta que solo nosotros sabemos para dar esa información, ¿no? Para desencadenar un nuevo comportamiento. Entonces, si yo diseño sin descarte, voy a contar que la industria textil genera descartes. Porque si no, el que no sabe textil no entiende cuál es la diferencia de que yo no genero descartes. Porque eso es una información abstracta que tengo yo como diseñador, que yo veo en muchos proyectos, zero waste, no sé. Pues sí, bueno, pero el que no sabe moldería no sabe qué significa. Entonces eso tenemos que entender, que como diseñadores bajamos esa información que solamente está en nuestro hacer, en nuestro taller, en nuestras técnicas, y que es necesario pensar modos accesibles y comunitarios para contar. Porque eso, además de posicionarnos, nos va a dar la posibilidad de que nosotros generemos nuestro mercado. Entonces, esas personas a las que yo también les comparto maneras de hacer bajo esa información abstracta, no solo me va a consumir, sino que yo voy a ser un referente para ese consumo. Entonces, ahí aparece otro sistema, ¿no?, de interacción, otro ecosistema donde también integro el usuario. Por eso es importante la comunicación, porque si no, solo integro al usuario en la compra. Y eso es economía lineal, eso es neoliberalismo también, ¿no? Como esto que nosotros, individualismo. Si yo
empiezo a comunicar y tengo en cuenta que el que se lo lleva también está haciendo un esfuerzo para elegir mi producto, para consumir a mí, le comunico qué es lo que estoy haciendo. Por eso es fundamental la comunicación, ¿no? Porque si no, no hay posibilidades de educar al usuario, entonces siempre estamos entre lo novedoso. Yo espero que en un momento el ecodiseño o que los emprendedores sustentables o sostenibles no sean más moda, sino que sean una opción viable porque nos eligen y para eso nosotros tenemos que escalar nuestros proyectos. Siguiente. Bueno, y acá hay dos ejemplos. Uno es Directorio Sustentable, que es un directorio que tiene muchos años, que tiene 2 o 3 años, tiene muchos emprendimientos de triple impacto de Argentina, algunos son recicladores, super recicladores, muchos diseñadores de autor. Y acá sí les muestro esta placa como la fuerza que tiene, el impacto que tiene comunicar. Entonces él no te dice, che, usá champú sólido, sino que te está diciendo, el envase plástico, un mes de uso, 540 años en degradarse, supuestamente, porque en los años 60 se hizo el plástico, así que eso no lo sabemos nosotros, tenemos que confiar en el mercado, no sé, vamos a ver. Y el champú sólido que no deja huella, ¿no? Que no deja residuo ni impacto. Entonces hay una manera ahí de comunicar eso, que ni siquiera te que decir, comprame a mí por esto, sino este era un gran ejemplo. Y la loca del tupper, que es una gran amiga que ella empezó comunicando, encontrando un problema social, que era que no había información medioambiental accesible. Entonces para eso empezó a hacer su página, su Instagram, haciendo temas sobre educación ambiental y encontró un mercado de interés. Y ahora ella trabaja difundiendo esas temáticas en distintos espacios, en ferias, ya monetizó tu cuenta de Instagram. Miren cómo viendo un problema social y entendiendo el mercado de interés y teniendo métricas, porque en el Instagram son fáciles las métricas, tiene 46 millones de seguidores, logró impulsar su proyecto. Eso es una métrica que ella tenía, esa puede ser una métrica. Y nosotros sabemos que ahora funcionan las métricas de los seguidores de Instagram. Yo no les voy a decir que es una posibilidad amorosa de escalar su proyecto, porque algunos somos gente de taller y que nos gusta más hacer que estar en redes sociales o vivir más que estar de espectadores de la pantalla. Pero sí podemos tomar alianzas y buscar, como en nuestro caso, con Dafna, ella es la que nos ayuda a visibilizar nuestro proyecto para que nosotros podamos seguir trabajando en nuestro proyecto. Entonces ahí aparece esto, que es un poco lo que buscamos, cómo nos vamos a entramar. Entonces no vamos a ser todos influencers de repente, y todos vamos a escribir proyectos de repente, y todos vamos a diseñar, sino que vamos a respetar nuestra naturaleza y que vamos a empezar a asociarnos con personas que tienen ese talento, ¿no? Y que les sale, que les gusta y que lo disfruta. Ayer una de las alumnas dijo que ella trabajaba solo con gente feliz que le gustaba lo que hacían. No, esto parece una locura en otros términos, pero en el tipo de proyecto que hacemos nosotros, la voluntad, querer hacer eso que estamos haciendo, pero es un aire fresco que nos aliviana la carga, así que busquen personas que quieran hacer eso que ustedes necesitan, por más que sean más chicas, por más que sean más chicos y no tengan experiencia, porque eso es una manera de traccionar un equipo que se puede formalizar. Siguiente. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de un emprendimiento que recicla textiles domiciliarios, los muele, es más, pide a las personas que lo cortan y lo rellenan, y acá en su comunicación ella no te dice, te está llevando un reciclotela, te está diciendo claramente, cada almohadón tiene 3 kilos de descarte, es más, por cada SAFU recuperamos 3 kilos de descarte textil, y estamos orgullosos de ello. ¿Vos qué decís? Yo quiero ser parte, voy a comprar 3 kilos de descarte. No estoy comprando un almohadón, ni habla, ni siquiera dice almohadón. Si vos no sabés lo que es un SAFU porque no haces yoga, tenés que investigar. Pero miren cómo ella sí está hablando del impacto. Hay un problema social, el descarte de la basura, ¿no? Encuentro yo un mercado de interés. Más gente que sí tiene empatía con esa problemática, que la vive a diario, porque todos tenemos prendas que no sabemos dónde dejar de destino final. Y después de eso, entiendo, tracciono, impacto por recursos. Yo te reciclo 3 kilos de descarte, vos me comprás el almohadón. Eso lo está haciendo con el consumidor, pero también lo puede hacer con otros organismos, también lo puede hacer con una municipalidad, también lo puede hacer con una empresa que genera descartes, porque ahí el problema social es más grande, entonces implica a más agentes, ¿no? Entonces eso está bueno para tenerlo.
Acá traigo el Festival de Cine Ambiental y este lo traigo porque es un festival que tiene 5 años. Cuando nosotros empezamos a hacerlo era todo muy a pulmón, no tenía financiación y ahora la última edición del año pasado ya tiene financiación muy importante. O sea, fíjense si no es también un momento propicio para los proyectos de base cultural sostenible. Y miren cómo acá ya aparecen financiación internacional. Por eso es la importancia de que se empiecen a juntar en consorcios, que busquen a alguien que arme proyectos, que pidan ayuda. Si es lo que necesitan, digan concretamente, necesito ayuda para armar proyectos. Porque ustedes saben cuál es su problemática para formalizarse o para escalar. Y es una, yo sí lo puedo decir, como emprendedora como ustedes, a mí lo que más me costó es aprender a escribir proyectos. Por eso les comparto esto, porque tuve que empezar a ver cómo ver mis proyectos para poder comunicarlo. Porque si no, a veces yo solo reciclo paraguas de la calle. Entonces miren todo lo que tuve que desarmar para poder entender el problema y armar proyectos. Entonces también empiecen ahí a decir, bueno, si yo no lo veo, me voy a juntar con alguien del proyecto. ¿Querés ser parte? Entonces ahí empiezan a armar proyectos de cooperación donde puedan integrar esos saberes. Pero este es el ejemplo muy claro de cómo cuando tenemos un proyecto que tiene impacto, este es un festival de cine ambiental, y podemos generar esos proyectos sólidos, digamos, de decir, tanta gente, el Festival de Cine también es fácil tener métrica porque es la cantidad de gente que va a las funciones, a ver las funciones, y el año pasado que fue virtual es la cantidad de vistas. Así que ellos son proyectos que tienen métricas fáciles de levantar, o sea, habría que ver en cada uno de la diversidad de los proyectos que tiene cuáles son las métricas, ¿no? Eso se tiene que diseñar, se tiene que ver el proyecto para ver qué estamos haciendo, pero bueno, ustedes que estén ahí atentos a empezar a ver cómo verlo, a quién, cuál es el problema de lo que yo estoy haciendo, a quién le interesa, qué métrica de lo que hago puede interesar, va a ser una manera de que ustedes atraigan atención. Siguiente. Bueno, y acá está un proyecto de realidad virtual, donde nosotros incorporamos, esto es una página que se llama suprareciclaje.org, sí, suprareciclaje.org, que es un colectivo de diseñadores de Latinoamérica. Somos 12 diseñadores que en el 2020 nos encontramos sin poder comercializar. Yo anteriormente de la pandemia y muchos comercializábamos en ferias, por eso tuve el gusto a muchos de conocer en la Diseña de Santa Fe. Cuando esto se cierra, nosotros nos quedamos sin mercado. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Nos juntamos, nos organizamos 12 latinoamericanos, porque también entendemos que es necesario la unión regional. Y ahí, cuando hablamos de diseñadores de Latinoamérica, ya no solo hablo que mi localidad es mi local, sino que nuestro lugar es Latinoamérica. Es un lugar donde el suprarreciclaje es lenguaje, donde venimos de culturas ancestrales, manualistas, tejedoras, somos linaje de tejedoras y de hacedoras y de manualistas. Entonces nos encontramos en ese lugar común. ¿Y qué hicimos? Vamos a hacer algo innovador. No vamos a juntar con gente que no nos juntamos. No vamos a juntar con los realizadores de realidad virtual y salió este metaverso en 2020, uno de los primeros metaversos que hay de suprarreciclaje. Después salieron más, pero este fue uno de los primeros, donde tenés 12 proyectos ahí en el metaverso, donde vos tenés un video de código abierto, donde salen los pasos para que vos puedas armar tu proyecto y la ficha del diseñador en un ambiente virtual que es un bioma. Entonces ahí el bioma, como yo soy de Patagonia, soy de Comodoro Rivadavia, mi bioma era la montaña de donde viene el agua. Y así cada diseñador, los de Colombia estaban en el desierto y ahí tenía que ver con cada bioma y cómo nos íbamos integrando. Entonces miren cómo nuestro hacer de suprarreciclaje lo integramos al ambiente, lo integramos en una red más grande y logramos hacernos ver. Porque todo ese año lo que estuvimos haciendo es haciendo capacitaciones virtuales sobre estos proyectos de suprarreciclaje, que veníamos nosotros de trabajar teniendo que explicar por qué era que trabajábamos de esta manera y de repente había un gran mercado de interés gigante que nos estaba viendo lo que nosotros estábamos haciendo. O sea que es un momento propicio para nuestros proyectos. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí está, digamos, como la explicación, y ahí están todas las personas que participaron, o todos, que son supra.org, lo pueden buscar en Instagram, la verdad que hay grandes talentos ahí de suprarreciclaje, y sí queríamos mostrar con Pacha Moda Sostenible, que son los realizadores virtuales, ellos hacen tiendas virtuales,
O sea, y también es una respuesta a una manera de tener una tienda sin tener descarte. En las colecciones de indumentaria hay algo que se llama línea curva de talles, o sea que vos tenés que tener todos los talles completos, hay talles que se venden más, hay algunos que no se venden nunca, entonces eso lo que hace es que queda ese remanente sin vender, digamos inutilizado, que es un poco una de las grandes problemáticas de la moda. Entonces, tener tiendas virtuales lo que te garantiza es que vos no tengas ese stock perdido y que además tengas métricas para saber qué es lo que elige el cliente o lo que elige tu cliente. O sea, cuál es tu verdadero nicho. Entonces, y además que es una sola inversión, digamos, y ya no tendríamos que pensar, miren como esta moda, ¿no? Esta obsolescencia percibida de la ropa, que le llamamos moda, también ya no tendría sentido, pues si yo hago un metaverso, a mí me conviene tener 5 modelos, 10 modelos y solamente dar distintas opciones de colores que tener que sacar una colección en el verano o en el invierno, que es una locura de otro paradigma y de otro tiempo, que también vamos a decirlo acá, ¿no? Entonces ya acá vamos a hablar de vestir, de ropa y ya no de moda, ¿no? Y de obsolescencia programada o obsolescencia percibida como en el caso de la ropa. Bueno, analiza el problema, los objetivos de impacto. Esto es a dónde yo quiero impactar. ¿Por qué? Porque ningún emprendedor, y yo lo aclaro también porque a veces pasa en el ecosistema, va a salvarnos del plástico. Ningún emprendedor va a salvarnos del aceite en el agua. Esos son problemas sociales en donde yo ya tengo que pensarme enlazado con otras organizaciones o con otros recursos. Por eso tengo que tener claro mis objetivos de impacto. Si mi objetivo de impacto es lanzar un producto a partir de un reciclar un material, ese es mi objetivo. Mediré la cantidad de materiales, pero no va a ser mi objetivo el salvar a la tierra del aceite en el agua. Eso lo vamos a entender, porque esas enunciaciones universales no comunican. O sea, eso también hoy en día es publicidad verde. O sea, no estás diciendo qué vas a hacer. Contá cómo juntas el aceite, qué pasa con la botella esa después donde te llevas el aceite, cómo lo lavás, si usas agua, si lo reciclás ese plástico así, porque ahí es una manera de hacer un proyecto trazable. Entonces eso también es importante. El objetivo de impacto es lo que le va a dar lo verdadero, digamos, a mi proyecto. Bueno, ¿y cómo crear mercados de interés en contextos de crisis de informalidad, que tiene que ver un poco en el momento en que nos encontramos ahora o saliendo de esta pandemia, ¿no? Formalizando nuestros proyectos? Entonces esto tener estrategias, ¿no? O sea, y que sean enraizadas. Y cuando digo enraizadas, era un poco lo que veníamos hablando de buscar un ecosistema que me sostenga, que sea local, que sea verdadero, que sea enraizado, ¿no? Como estas estrategias de diseño sustentable. Y esto es como una gran estrategia, hacer una gran cadena de valor que sostenga mi oferta o mi proyecto para que pueda escalarlo, ¿no? Esa es una manera de crear ese mercado de interés. Porque lo que yo estoy haciendo no solamente me interesa a mí, sino que le va a interesar a todos mis compañeros que son parte de ese proyecto. Y ahí aparece como una gran trama de impacto que sostiene los proyectos. Y después hay que identificar metodologías que permitan reducir o evitar el impacto social durante todas las etapas. ¿Esto qué significa? Que un emprendedor o un ecodiseñador siempre va a tener que estudiar. O sea, siempre va a tener que mejorar. Porque lo que era sostenible o sustentable antes no era ahora. O sea, la sustentabilidad, y yo acá me encanta decirlo y es fundamental, son verdades momentáneas. Nosotros creíamos antes que alcanzaba con reciclar. Ahora sabemos que hay que reducir, que no vamos a tener ni energía en el planeta para reciclar, que reciclar genera un impacto ambiental muy alto porque se hace con combustible fósil. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ahí, miren cómo antes era la estrategia fundamental reciclar y hoy ya es reducir. Entonces, eso se tienen que entender que en proyectos de base cultural que sean sostenibles, son proyectos con mejora continua. Nunca llegamos. Es como, y lo decíamos con un emprendedor, camino a la sustentabilidad. No es que yo soy sustentable. Yo estoy recorriendo un camino a la sustentabilidad para llegar en realidad a la sostenibilidad de la economía y de la manera que nosotros tenemos para vivir. Y acá doy un ejemplo, si alguno no escuchó ninguno porque lo digo seguido, es sustentable reciclar sachet de leche.
Pero la leche, o sea, y ya, miren lo que decían, tiene que venir en vidrio y yo hoy le digo que ya no hay que tomar más leche. Entonces, miren cómo cambió los paradigmas, ¿no? O sea, cómo vamos cambiando y eso es lo que se tienen que llevar porque, digamos, si quieren emprender o ecodiseñar o tener una iniciativa de triple impacto, tienen que saber que la mejora es continua y que nunca van a llegar al estándar y que hay que ir creciendo, ¿no? Y ser referente de esos cambios sociales. Acá están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos lo conocen. En estos días apareció un gran debate, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Surgen en 2015 como una iniciativa, como un camino, como un lineamiento hacia dónde ir, hacia dónde llevar, ¿no?, las iniciativas y las respuestas para evitar el colapso climático. Hoy en día, después de 30 años que tienen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo los invito a pensar, si algunos lo están conociendo, pero si son de verdad un lineamiento para cambiar la manera en que estamos viviendo, atravesados por el individualismo y por la economía lineal, ¿no?, que es el consumir, usar y tirar. O sea que habría que repensarse y yo ahí los invito a pensar en términos locales, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros objetivos de desarrollo sostenible? Yo acá, hoy, en Santa Fe, les diría que un objetivo de desarrollo sostenible es cuidar el humedal, cuidar el agua. Entonces, mire cómo también esas verdades o esas certezas van cambiando, porque en un planeta con crisis hídrica, nosotros ya teniendo agua y teniendo agua acá, que vemos cómo se está secando también, ¿no? Cómo vemos cómo al costado del río ya se levanta polvillo y antes no, antes estaba húmedo. Yo no soy de acá y me puedo dar cuenta en esos años que estoy acá cómo ha cambiado el paisaje. Entonces ahí los invito a descolonizar estos objetivos y a decir, bueno, nosotros acá como sujetos creativos comprometidos con nuestras comunidades, vamos a definir o vamos a diseñar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que nuestra ciudad necesita. Por eso es fundamental que nosotros empecemos a involucrarnos y empecemos a pensarnos como sujetos creativos imaginantes que pueden proponer una realidad y no solo alinearnos a esto, porque yo les digo la verdad que no tenemos tanto tiempo. Y estos objetivos están hace 30 años y no han generado mayor impacto de lo que estamos generando nosotros como hacedores. Entonces, eso los comparto porque la mayoría de financiación internacional apela a esos objetivos, así que nosotros tenemos que saber, y cada proyecto va a tener distintos objetivos a los que va a incorporar. En el caso de Casa Paraguas, yo apelo al consumo responsable, ¿no? Es como el pilar, pero también trabajo en igualdad de género porque somos un equipo de todas mujeres las que participamos en el proyecto. Es íntegramente de mujeres el proyecto de Casa Paraguas. Entonces yo ahí voy a tener dos objetivos de desarrollo sostenible. Generar empleo justo y de calidad a mis compañeras y además generar un producto que sea de coproducción y consumo responsable. Diseña el propósito. Y acá es esto un poquito de lo que estábamos hablando, pero resumido. Ustedes esto de misión, visión y resultados, yo sé que ustedes lo deben haber visto, acá hay muchas capacitaciones de Santa Fe, pero ahora los puse acá para empezar a igualarlos en esto de el problema social, el mercado de interés, ¿no? Y mis métricas de impacto para conseguir financiación. Entonces nosotros ahí tenemos mi misión, que es el problema social que yo voy a ver. Yo veo que hay paraguas tirados en la calle, entonces mi misión es juntarlos. Mi visión es generar una economía circular a partir de un descarte que sea verdadera, enraizada y que sea, digamos, que se pueda escalar. Y los resultados que van a ser son, yo les puedo decir que hoy en 4 años hemos presentado en la bioferia 50 camperas hechas íntegramente de paraguas. Ese es mi resultado. Entonces, miren cómo yo así puedo generar un mercado de interés y una financiación. Porque yo después de juntar 40 paraguas, ahora todos quieren las 50 camperas. 50 camperas de 400, imagínense la logística que es, ahora les voy a mostrar un poquito ahí, generar ese producto. Pero yo, al tener métricas, al tener una visión y al tener una misión, logré generar un mercado de interés. Y les cuento que acá Casa Paraguas, no solo porque es mío, porque muchos acá me ayudaron a juntar los paraguas cuando empezamos. Entonces, miren cómo logramos escalar el proyecto. Ni yo entiendo cómo, pero
creo que es trabajando, estudiando, caminando, creando, ¿no? Y aprendiendo y también escuchando lo que nos decían muchas personas y ahí logramos armar este proyecto comunitario. Acá traigo unos autores, solamente para que se los lleven, son un poco los autores con los que yo me inspiro para leer. Este es un italiano, Enzo Mazzini, es el padre del diseño de transición, los que vienen del diseño industrial los deben conocer, es un clásico. Yo lo invito porque ahí también nos da una herramienta para entender qué estamos haciendo en esta manera de diseñar, ¿no? Nos da palabras, nos da recursos, nos da herramientas para entender qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Y básicamente en este texto lo que te dice es que a veces para diseñar o rediseñar no es necesario elementos nuevos, sino solo alcanza con mirar de una manera distinta lo que tenemos, ¿no? Rediseñar es eso, que tiene que ver mucho en el textil y en las suprarrecicladoras con rediseñar a partir de algo de lo existente. Y eso es interesante porque nosotros creemos que a veces para creer hay que destruir para volver a crear y nosotros como recicladores también entendemos que se puede rediseñar a partir de lo existente. Ay, la foto esa es la vieron desde Santa Fe, también ahí del humedal había una foto, la foto es de Rincón. Yo parezco más de Santa Fe que porque todas mis fotos son de la... Biomimética. Biomimética también es una metodología que yo uso mucho para diseñar, la comparto, por ahí algunos lo conocen, que es imitar a la naturaleza, y no solo imitar a la naturaleza, sino tener a la naturaleza como modelo, la naturaleza como medida y la naturaleza como mentor. La biomimética es una ciencia creada por una mujer, Jaimes, ahora en la próxima placa aparece el apellido, ella es norteamericana, y la verdad que trae esta propuesta contemplativa, ¿no? Y que a mí me sirve mucho como método de diseño. Entonces, entiendo a la naturaleza como modelo, ¿no? Entonces, que imita, es decir, un ejemplo, en el caso de los paraguas, la naturaleza no tiene residuos, todo lo transforma, ¿no? Entonces también esos residuos, eso que veíamos, podía ser para otra cosa. La naturaleza como medida, es decir, yo ayer contaba el caso de que yo trabajaba de noche, porque vengo de una familia con muchas hermanas, entonces la noche estaba en mi casa tranquila. Bueno, hasta que entendí eso de los impactos, del gasto de energía que yo hacía teniendo un taller funcionando con luces para poder ver a la noche, bueno, de ahí cambié. Una manera de cambiar mi impacto fue empezar a trabajar con luz solar, iluminada, ¿no? Son esos pequeños gestos que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y que decimos, bueno, sí, lo voy a hacer y me adapto y les digo, soy mucho más productiva cuando trabajo en ese horario que cuando trabajo en el otro. Bueno, y la naturaleza como mentor, ¿no? Que ahí también aparece la mirada contemplativa, o sea, que también viene bien en los proyectos de base cultural, que también la creatividad y el hacer y la acción, pero que también el contemplar lo que estamos haciendo. Decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo escalar? ¿Qué no me funcionó? O sea, eso tiene que ver con la mejora continua, ¿no? Bueno, y en un mundo biomimético produciremos como los animales y las plantas, emplearemos la energía solar y compuestos simples para fabricar fibras totalmente biodegradables, materiales cerámicos, plásticos y productos químicos. Y yo puse el plástico porque el problema no es el plástico, sino es el uso que hacemos nosotros con el plástico. El problema de ese material, porque también nosotros tendemos a demonizar a las plantas, los materiales, y nuestros problemas son el uso que hacemos con eso. Pero en términos de salud, ¿no? En términos de salubridad, el plástico es un material que no se puede reemplazar. Es un plástico que va a estar. O sea que también ahí tenemos que ser conscientes no solo del uso, sino de los procesos de reciclaje en lo que nosotros nos incorporamos para poder obtener este material y recircularlo. Siguiente, por favor. Bueno, y acá les leo los principios de la mimética, que a mí me encantan y son muy inspiradores y los uso así como un ABC cuando tengo que diseñar, que los leo para los que están sentados y que es que vamos a pasar del producir y desechar al producir, consumir y regenerar. ¿Y qué implica esto de regenerar? Si yo uso una materialidad, un recurso o algo, me voy a garantizar que ese material después pueda regenerarse. Pasó, y voy a contar algo, esto es verdadero, yo soy de Patagonia, allá hay llantén, ahora en el verano hubo una gran epidemia, o sea, el COVID tomó a toda la cordillera, y bueno, las personas sabiendo, ¿no? Es un lugar que no tiene gran infraestructura y nada, sabiendo que el llantén, que es una planta que también está acá, hace bien al sistema respiratorio, lo saquearon de la ciudad. ¿Por qué? Porque no saben cosecharlo, entonces lo sacan de las raíces, sino las hojas. O sea, miren
¿Qué pasa si ahora nosotros empezamos inmediatamente a querer de vuelta, ¿no?, usar plantas, ¿no?, originarias de acá, autóctonas, para regenerar esos saberes? Si no sabemos cómo, podemos exterminarlos. Entonces, esa es también la necesidad de empezar a mejorar y saber qué estamos haciendo, ¿no?, de regenerar también esos recursos que nosotros estamos usando. Bueno, y la naturaleza como fuente de inspiración para emular la vida, todos los residuos son alimentos, desaparece la idea del ciclo técnico a un solo ciclo. Y voy a decir los principios, que es: la naturaleza funciona a luz solar, la naturaleza solo utiliza la energía que necesita, eso es necesario diseñar productos y servicios con el menor uso de energía y materiales posibles, la naturaleza se adapta a la forma para funcionar, eso significa que las limitaciones que nosotros tengamos van a ser cuestiones, estrategias de diseño, pero no van a ser un límite. Voy a diseñar para esa limitación. La naturaleza recicla todo, la naturaleza premia la cooperación, por eso es importante que ustedes empiecen a juntarse, a cooperar como ecosistema de interacción y de impacto de sus ciudades. La naturaleza apuesta a la diversidad, o sea, ya no vamos a juntar diseñadores con diseñadores, músicos con músicos, cineastas con cineastas, sino que vamos a empezar a hacer grandes consorcios creativos y de talentos que puedan ofrecer productos culturales para su comunidad. La naturaleza demanda capacidades locales, y esto es lo que les digo y es muy importante. Compren y usen proveedores de sus localidades. No se puede estar más buscando incorporar o nutrir nuestras cadenas de valor solo por una cuestión monetaria, y no estamos pensando en términos de impacto. Cuando nosotros compramos o elegimos un proveedor de nuestra localidad, por más que el proveedor no pueda competir con las grandes ciudades, porque tiene que trasladarle mercadería, yo estoy generando riqueza local, yo estoy generando un ecosistema de acción, porque el que después me va a ayudar, si yo tengo que poder reemplazar ese material, o si yo trabajo, ¿no?, y genero este vínculo, es ese proveedor. Entonces también eso es importante, ¿no?, entenderse uno como sujeto de impacto y uno qué elige o qué hace. La naturaleza frena los excesos de su interior, o sea, lo que no funciona, y acá lo digo, ¿no?, producto, servicio cultural que no funciona, yo estoy usando un recurso que no es mío, un recurso compartido, o el recurso como yo, si no escala ese proyecto, no funcionan, armen otro, diseñen otro, o sea, no se estanquen en una sola idea, o sea, sean dinámicos, sean naturales. Y la naturaleza saca partidos de las limitaciones, y es esto: si un proyecto o un producto cultural no avanza, es una limitación, empiezo con otro. O sea, y eso es como decir, ¿es una locura? No, les digo, yo cambié tanto de proyecto, es más, les puedo contar acá 3 éxitos. No me da el tiempo para cantar la cantidad de fracasos que tengo, los tendría que tener una semana acá. O sea, y eso es importante de entender, ¿no? O sea, te puede ir bien en 2 proyectos, pero para que te vayan bien en 2 proyectos, también tenés que tener proyectos que no te funcionaron, y ahí vas aprendiendo cómo mejorar. Bueno, y acá tenemos a Arturo Escobar, que es un colombiano, también es un gran referente. Él ya habla de diseño comunal, y él está totalmente ubicado en Latinoamérica, y te dice por qué ya hay una gran escuela de diseñadores con esta mirada comunal, y es porque nosotros venimos de culturas ancestrales, comunitarias, no miramos, es más, en las 35 naciones vivas de cultura originaria de Argentina no existe la palabra yo. O sea, no aparece la idea de individuo, o sea, ya aparecen la comunidad, el nosotros como primer lugar de enunciación. Entonces también tenemos que ubicarnos ahí, saber eso, y que de ese lugar, de esa mirada de diseño comunal, es posible que también encontremos aliados. Y acá tenemos un texto muy, muy cortito de Silvia Cusicanqui, está mal ahí lo tipié mal el apellido. Ella es aymara, es boliviana, es una gran pedagoga, es una referente en este momento del pensamiento proyectual y de la semiótica latinoamericana, y lo traigo a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, porque Silvia dice: caminar, conocer y crear, descolonizar el concepto de desarrollo, porque tenemos que conocer nuestras localidades, nuestras necesidades, nuestros recursos para poder llevar el verdadero camino hacia el desarrollo. Bueno, y estos son los aspectos de innovación en donde yo puedo aplicar una innovación, porque no solamente va a ser en mi cadena de valor, pues se va a decir, bueno,
Yo ya tengo un proyecto en marcha, Romy, no lo voy a modificar todo. Está bien, no tienen que modificarlo todo, pero acá hay un camino donde ustedes sí pueden aplicar innovación en alguno de estos procesos o de estas partes, ¿no? Estos campos. Uno va a ser innovación en el producto. Eso es diseñar un nuevo producto que no exista, que se necesite, que sea una necesidad de ahora, o mejorar un producto ya existente. Un ejemplo son los paneles solares, antes eran de muy grande instalación. Como les conté antes, soy de Patagonia, entonces no se pueden llevar esos equipos a alta montaña, ¿no? A lugares donde es difícil el acceso. Ahora se han adaptado esos paneles a un soporte más chiquito. Entonces esas comunidades rurales pueden tener energía solar porque el dispositivo se hizo más compacto. O sea, es el mismo producto que ya existía, una pequeña innovación para ese uso. Después, innovación en los procesos, que eso es producir de una manera distinta y podemos tener una mayor eficiencia, pero también un ejemplo que yo doy es incorporar en el proceso nuevas poblaciones, por ejemplo, que antes no estaban, incorporando talleres protegidos, mujeres lactantes, o sea, voy a pensar en esos colectivos sociales que no se incorporan en la trama productiva, porque la trama productiva no está pensado para ellos, es como que voy a reciclar, en términos coloquiales, personas para incorporarlo a mis proyectos. Y eso es también una manera de innovar y le da un valor, porque en el mercado tradicional no se hace, porque esas poblaciones son problemáticas, entonces es una inversión que tiene que hacer el productor para poder trabajar con esas problemáticas. Pero cuando yo lo hago, ahí estoy innovando, pero tengo que contarlo. Si yo no lo cuento, es un problema que no estoy midiendo métricas ni buscando el mercado de interés sobre esa manera de producir. Y después tengo innovación en sistemas. ¿Qué es esto de innovación en sistemas? Es hacerlo de una manera distinta, por ejemplo, el uso compartido, ¿no? Un ejemplo es el Uber, que vos lo compartís, y que no es tuyo, sino que es un servicio compartido. Y también existen otras posibilidades. Están los juguetes, por ejemplo, que se comparten. Entonces, lo que implica en esto innovación de sistemas son cambios más profundos en la manera de producir. Un ejemplo es el preventa, por ejemplo. Antes era una locura y todos pensábamos que el consumidor quiere ver el producto antes de comprarlo. Nosotros ahora sabemos que la preventa funciona. Bueno, eso es una innovación en sistemas. O sea, que vamos, no sé, otro ejemplo es ay, se me sale la palabra, subasta silenciosa. Hay una nueva manera de un sistema, es que ya las cosas no tienen precio. Yo te doy una subasta, yo te digo, este es el piso, ¿cuánto vale? Esto era impensado antes en ese manera de sistema de comercializar. Bueno, ahora aparecen y eso también podemos innovar, ¿no? Proponer otras maneras en el sistema. Bueno, acá tenemos un modelo Canvas B, muchos lo conocen, yo lo voy a hacer rápidamente. Es un modelo Canvas, esto es un ejercicio para poder diseñar rápidamente un modelo, ¿no? Una propuesta de valor, un modelo, un negocio. Este es un Canvas B porque tiene propósito y tiene métrica. Yo lo traigo porque es diferente al que casi siempre hacemos, que es el modelo Canvas tradicional. Este ya tiene la métrica, tiene el propósito. Se googlea, hay un montón de videos en YouTube que te explican cómo podés llenarlo rápidamente. Lo que sí yo les voy a decir, que muchos no dicen, es que yo voy a tener un modelo Canvas B para cada cliente. O sea, si yo le vendo a un minorista voy a tener un modelo Canvas B, si yo vendo a un mayorista voy a tener un modelo Canvas B, si yo vendo un servicio voy a tener un modelo Canvas B, y si yo tengo un objeto cultural, que es en el caso de los shows, voy a tener otro Canvas B. ¿Por qué? Porque mi segmento no va a ser el mismo, mis relaciones no van a ser el mismo, mi estructura de costo no va a ser el mismo, los recursos claves no van a ser el mismo, entonces yo voy a tener tantos Canvas B como propuestas de valor tenga. Entonces ya no hablamos como antes que un modelo híbrido, es más, los modelos de negocio que ahora perduran son modelos híbridos, son modelos que tienen servicios y productos. Todos, si ustedes se ponen a ver, se ponen a googlear, todas las grandes empresas tienen modelos mixtos, porque es muy difícil sostener un retorno económico solo con productos. Entonces ahí empiezan a armar sus modelos B para cada proyecto, para cada cliente. Entonces empezamos con, identifico el problema. Tengo un problema social, paraguas tirados en la calle, un propósito, voy a diseñar con esos textiles, tengo una propuesta de valor, prendas de segunda piel con esas prendas, métricas de impacto, 400 paraguas, 100 paraguas por año,
¿qué simbolizan 50 prendas, ¿no? Ahí puedo tener otras métricas. Cada emprendimiento va a tener, en el caso tuyo van a ser las lentillas, en el caso de Rocío van a ser los talleres, en el caso de Alem van a ser la cantidad de papel que reciclaron, o la cantidad de papel que encuadernan, y así cada emprendimiento va a tener, en tu caso será la cantidad de talleres y también la cantidad de prendas, la cantidad de personas a las que vos les has enseñado un oficio, de regenerar ese oficio. Entonces van a ver que cada propuesta va a tener distintas métricas y distintas propuestas. De ahí me voy a las relaciones, cómo me voy a relacionar, ¿no? Me voy a mi segmento. Esto del segmento es muy importante porque nosotros creemos que diseñamos para alguien que es como nosotros y eso no pasa. Entonces hay que empezar también a ver cómo levanto esa información para poder diseñar. Yo en el caso de Casa Paraguas pensé que diseñaba para gente como yo y en la última feria me di cuenta que nos compran chicas de 12 a 20 años, o sea, un segmento casi adolescente que yo no conozco. Y bueno, se desesperaron por la campera y eran los que se llevaron todos los pilotos. O sea, tengo otros públicos, pero mayormente es ese nicho. Nunca lo hubiera pensado. O sea, ¿por qué lo pude hacer? Porque comercialicé un fin de semana en un solo lugar. Porque si yo comercializo online o de distintas maneras, no llego a buscar esa información. Así que diseñen esas oportunidades para poder levantar esa información. Canales, bueno, fuente de ingreso, las ventas de camperas, ¿no? Los talleres en este caso. Después me voy para el otro lado, las actividades claves, el acopio de los paraguas, el desarmado de los paraguas, la confección, la venta, la comunicación, cómo lo voy a hacer. Mi cadena de valor es toda esta que ven acá en la bandera, es todos estos participantes. Miren qué cadena de valor nutrida, que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Los recursos claves es todo lo que yo necesito para que eso se haga. Y la estructura de costos es cuánto necesito yo invertir para que eso sea posible, para poder saber cuál es mi fuente de ingreso. Entonces yo ahí sé que si invierto 5, tengo que poder recuperar 10, porque eso implica mi ganancia y mi estructura de costos. Y así, pero miren, así como lo hice rápidamente, tienen que poder ahí hacerlo rápido y desarmarlo. Y es más, yo lo hago con distinto tiempo también cuando mi proyecto va mutando, porque como son proyectos vivos y aparecen nuevos clientes y aparecen nuevas necesidades y nuevos recursos, yo voy haciendo el modelo Canvas distinto. Entonces eso como es que una vez lo hago y ya está y lo tengo cerrado. No, pónganse a reflexionar y a pensar a ver cómo pueden diseñar. Esta es una gran herramienta de diseño. Siguiente, por favor. Comparte métricas y esto es por qué y es el acceso a la inversión de impacto. En el momento que yo tengo unas métricas, ustedes muchos tienen proyectos fuertes, pero por ahí no tienen métrica. Empiecen a buscar esas métricas. Si ustedes no tienen esas métricas, ayer hablábamos con una emprendedora que hacía banners, que bueno, que por ahí está ya en la punta, decía, bueno, ¿cuántos banners hiciste? No sé, un montón. Bueno, yo le propuse que pese un banner, que pese una mochila, que se fije cuánto pesa esa mochila y que haga para atrás un recordatorio de más o menos cuánto vendió. Vendí 30 en el último diseño, vendí 50. Entonces esa sería una manera de tener una métrica. Pero que sean verdaderas. ¿Por qué? Porque después no se sostiene en el tiempo también eso, ¿no? Entonces ahí es una manera de poder ver lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros tenemos esa métrica, ahí llegamos a la inversión. Bueno, ¿por qué es importante medir? Esta es una actividad que hacíamos, reciclaje colectivo, algunos los conocí ahí en esa actividad, que es un corazón donde poníamos textil y pesábamos la cantidad de textil que pesaba ese corazón y sacábamos un promedio de cuál era el impacto de cada persona, o sea, la diseñas, viste que dura como 12 días, entonces en 12 días teníamos un gran impacto de textil de las cientos de personas que armaban su corazón. Esto también es una manera, solo con un ejercicio, con un taller participativo, de entender la importancia de las métricas. Porque no es lo mismo decir, bueno, sí, 3 gramos tiene cada corazón, y cuando termine la feria digas, pero como 100 kilos de textiles reciclamos en esa feria. Entonces, esa es una manera de ver cómo demostrar, por eso ustedes tienen que diseñar para cada iniciativa esa métrica para también poder comunicarla. ¿Qué medir de nuestro impacto? Esto es, por supuesto, esto ya lo vengo hablando, no se vuelvan locos con qué medir, midan a medida de lo que puedan, como yo le estaba diciendo ayer a Lucía, peso una mochila de banner y bueno, miro para atrás cuánto y ahí tengo una métrica. O sea, no hace falta que midan cada uno, produzco y mido, porque no se puede. El medir es costoso.
Imagínense que hasta las grandes empresas tienen oficinas de métrica, así que traten de medir lo que ustedes puedan, a medida de lo que puedan, hasta un objetivo. Por eso le digo que es importante tener cuál es el objetivo del problema social, porque si no queremos medir todo y no estamos midiendo lo importante. Yo ayer contaba el caso de un emprendimiento de una emprendedora que hace gastronomía y que trabaja con Blend, que le decíamos, bueno, ¿cuál es mi métrica? Bueno, tu métrica es la cantidad de productores de la economía, de la agricultura familiar con la que trabajas. Eso es una gran métrica. No es la cantidad de pastas que haces, no es la cantidad de tés que vendés. Una emprendedora de acá de Santa Fe, gordanita, amiga de muchos por acá. O sea, ella tiene un gran valor porque tiene de proveedores más de 30 emprendedores, productores de la agricultura familiar de Santa Fe, agroecológicos. Mire el impacto. Y cuando nosotros pensamos, ¿no está haciendo comida? No, no está haciendo comida. Está generando una cadena de valor, está generando empleo genuino, está generando oportunidades a esos productores que si no tuvieran esa oportunidad y ese valor, ¿por qué? Porque también tenés que tener determinados cuidados con esos productores. Es decir, estacionalidad, cantidad de producción que tienen, tenés que cambiar también, tenés que tener una producción fácil para poder adaptarte a lo que tienen para ofrecer. Entonces es una problemática trabajar con esos emprendedores. Entonces si yo trabajo, levanto esa métrica y cuento que trabajo así, porque ese es el valor de mi emprendimiento. Y estos son los tipos de financiación que existen, amigos y familia, y los vamos a poner, yo hoy los reivindico, porque nadie habla de que los amigos y los familiares son los primeros que invierten en nosotros, los tenemos negados y parece como si fuera algo malo. Si nuestra familia y nuestros amigos están apoyando nuestro emprendimiento, es que estamos haciendo las cosas bien. No es que no los hacen solo porque nos quieren, o sea, están invirtiendo y los vamos a tener acá como inversores. Inversor ángel, que es cuando viene alguien y te dice, a mí me gusta tu proyecto, yo invierto. Obviamente que el inversor ángel, aunque parece de televisión, aparece cuando tengo los números bien claros. Cuando yo le puedo decir, mirá, yo invierto tanto, recupero tanto el retorno y te puedo hacer esto y tengo estas métricas de impacto. Si yo no tengo eso, nunca va a aparecer el inversor ángel. Pero aparece cuando yo empiezo a hacer la tarea y empiezo a tener los números claros. El financiamiento público, como dije al principio, y de vuelta lo vuelvo a comunicar, ahora aparecieron o surgieron, además hay una ventanilla abierta, continua, y ahora las financiaciones de la provincia, del Fondo Cultural, o sea que ahí pueden aplicar y tienen uno acá. Además hay otras también de Nación, del MICA, está el PAC de Desarrollo Emprendedor. Fíjense hacer ahí la tarea porque hay muchas iniciativas que son para emprendimientos de impacto. Eso las tengo que compartir, pero fíjense, se anotan, PAC, que es del Ministerio de Desarrollo Emprendedor, hay muchas iniciativas, acaban de salir, acaban de lanzar, hay algunos para emprendimiento de 2 años, hay algunos para más de 2 años, así que fíjense ahí cómo se puede aplicar. Financiaciones colectivas y colaborativas, que son estas en donde Cafecito, donde nosotros ponemos nuestros proyectos y llamamos para que inviertan, ¿no? Para que colaboren. Y después organismos internacionales, que por eso tenemos los objetivos de desarrollo. Por ahí son más complejos los organismos internacionales, pero si tienen proyectos en marcha que ya tienen métricas, pueden hacer consorcios o pedir ayuda para poder hacer esos proyectos. Y la última, y ya la música que me echa. Gracias por su escucha consciente. Esto no se termina, solamente termina la parte dura, ahora vamos a seguir intercambiando. Los que no tienen mis redes, ahí están todas las maneras de comunicarse conmigo y también el flyer. Y muchas gracias, no se van, esto no termina, sino que ahora pasamos acá a la mesa. Hay 3 videitos, no sé si están los videitos. No, listo, no importa, se los paso. No, había unos videitos de cómo haciendo yo los cazaparaguas, pero los pueden ver acá en vivo y en directo. Las camperas se las pueden probar. Y invito ahí a las chicas que trajeron productos, a Bernie o acá, o a todas, que ya empecemos como en la mesa ya más a diseñar juntitos. Gracias. Está hecho con plástico, de sachet, no, de alimento para perros, decorado con otro plástico. Ahí esto es de otro proyecto también, acá, de Santa Fe, que trabaja con madera reciclada, es de una ONG. Ellos trabajaron a partir de la escuela de oficios, o sea, no tenían proyecto, entonces ahí capacitándose lograron hacer esto. Acá tenemos otro emprendimiento que este es de Córdoba,
que es plástico reciclado, y miren cómo hacen una opción accesible de lentes para niños, que también ellos diciendo los lentes de niños se rompen todo el tiempo porque se caen, ¿no? Entonces era una manera de hacer como un producto, mira qué es esto. Esto también está hecho con tapitas plásticas y ya no está termofundido, sino está hecho con una plancha de sublimación, por eso del lado de atrás sí se puede ver la terminación, porque el calor da solamente de la parte de arriba. Entonces miren cómo técnicas simples y con elementos que tenemos para otra cosa nosotros, sí se pueden hacer productos. Y fíjense que en este caso de 2 puntos, ellos son de Buenos Aires, lo traigo también para que vean, miren cómo comunica la importancia de lo que hace y cuenta. Eso es importante, que van a ver en los otros productos que no están. Entonces yo traje algunos que sí tienen marca de reciclaje, pero hay otras que no. Entonces, esto es reciclado. Este es el de la compañera de Rosario que les dije que recicla banner hace un montón. Lucía, la tengo que conocer, alegrarte, y por eso tiene etiqueta, por eso tiene esa presentación, y es porque tiene muchos años. Por eso también ténganse paciencia. En la medida de que ustedes se van desarrollando, van apareciendo esas cosas, ¿no? Después ese canasto que está ahí, que es muy interesante, es de La Rioja, lo hace un colectivo que se llama El Jardín de los Fracasos, lo hacen en la cárcel de La Rioja y tiene un alma de metal, papas fritas y con botellas PET está tejido. O sea que, miren, como una técnica artesanal, una técnica compleja, lograron hacer este producto increíble. Y después acá, justo que lo veo acá, que donde está Bernie, aprovecho el cosa, estos aros divinos. Estos son unos lentes que yo quiero mucho, como verán, ni los usé, los tengo guardadísimos, que están hechos con las lentillas de los lentes. Ahora creo que tenemos productos nuevos 2022. Bueno, acá con Agus somos Sea Obstante, el emprendimiento que recuperamos lentillas. Bueno, empezamos en el 2019, justo en esa reunión. Y bueno, trajimos un poco para contar, un poco para mostrar. Esos son modelos anteriores, como dijo Romy. Y ahora estamos volviendo, después de pandemia, también reestructurándonos, porque fue como un momento de pausa. Así que ahora volviendo con todo. Y bueno, en ese caso, ese modelo, la idea también es con una lentilla cómo poder generar el par de aros, que no tiene descarte. Sí, que tiene la impronta, ¿no? También, como que ves de dónde viene. Claro, Esto es verdadero, sí, está buenísimo. Bueno también eso. Y que también se puede, digamos, jugar como usar los dos iguales o usar uno diferente, que también nos parece interesante, como poder jugar con lo asimétrico también desde ahí, como resignificar también no solo el material, sino que el uso que le damos también a las... Porque esto se tira después. Eso sí, no conté esa parte importante, sí. Claro, miren esto, es como un material, es verdad, es un material re resistente, ¿no? Pero acá hay un problema social, las lentillas. Tengo un mercado de interés, las ópticas. También a la ciudad le debe importar que este material se reuse. O sea, no, miren ahí cómo ya empiezo a tener métricas, cantidad de lentillas, cantidad de ópticas. O sea, tengo ahí ya todo un espectro más grande para poder hacer. Hermoso. Por ejemplo, estos son el modelo y con lo que sacamos de adentro generamos otro par, digamos, de aros. Entonces, como intentar utilizar la mayor cantidad del plástico y en el diseño, digamos, ya pensar en el descarte. El descarte. Como utilizar nuestro propio descarte para generar otros elementos. Claro. O sea, que todo, claro, entonces solamente te queda esto. Que habría que pensar en que lo guarda, porque ahí veo la bolsita de descarte, o sea que guarda. Lo podemos poner como vos, mejor. Yo tendría que haber elegido esto de paraguas, ¿sabes lo que son los 400 del taller? Esto es más fácil de... Pero ahí es lo importante, ¿no? De decir, bueno, yo tengo este material, ya estoy sacando un subproducto de ese material. ¿Quién me puede ayudar a gestionar eso, no? Y ahí aparece ese ecosistema grande que pensamos, ¿no? La universidad, otro diseñador industrial, alguien que funde, la cámara de plástico. Entonces ahí aparece un gran problema donde ya yo no soy solita, sino donde propongo y ya aparecen. Ellas son Sea Obstante, ¿no tienen papelito? Sí, acá, Sea Obstante. La pueden seguir ya en Instagram, además tiene un público y un nicho muy bien definido, ellos saben a quién le venden, ellas saben a quién le venden, van a ver en la propuesta, ¿no? Que es como muy orientada a un público que va a elegir que ya es joven, que es novedoso, que es más moderno, que no le tiene miedo a las nuevas materialidades, también para entender a quién le estamos vendiendo. No, quería hablar de un poco,
mi parte en Sí Obstante tiene que ver con la comunicación y lo que hablaba mira. de bueno, cómo comunicarlo. Nosotros como que el 50% del emprendimiento se lo dedicamos en tiempo también a pensar en eso, en cómo comunicar eso, cómo darle valor desde lo comunicacional al producto, porque nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a ferias y hay gente que no nos conoce y ve los aros solos y es como, bueno, sí, pero hay que contarle a esa persona por qué eso vale y todo el recorrido que hizo eso para llegar a estar en una mesa aislada en una feria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en Instagram, en las redes sociales intentamos eso, reconstruir desde la comunicación el valor y aportar desde ese lugar. La próxima te quiero decir, Sí Obstante, no sé, 2.400 lentillas recicladas, recuperadas. Nuestro eslogan es creamos a partir del descarte. Entonces, pero ahí lo de las métricas, miren que no es lo mismo decir, creamos a partir de las lentillas a Sí Obstante, no sé, 1.000 lentillas recicladas en 4 años. ¿Entendés? Ahí como que ahí pueden sacar la métrica de los productos que vendieron o del acopio, por más que no lo tengan. Ahí tienen que ser astutos también, ¿no? ¿Qué métrica? Porque no voy a poner 2, o sea, cantidad de aros vendidos. No, sino que empiezo a pensar eso, ¿no? Gracias, chicas. Acá tengo otra compañera porque ella se está armando para el producto cultural. Hoy va a estar con nosotros la Escuela de Percusión Corporal, que es un proyecto de base cultural que tiene ahí lo que estábamos hablando de distintos proyectos complejos, ¿no? Porque ellos tienen una escuela, además dan clases de percusión corporal, además tienen talleres virtuales como producto cultural y además tienen show como producto cultural. O sea que imagínense que es un proyecto muy complejo que tiene distintas propuestas, que vos dirías, ¿cómo hago para comercializar todo esto y cómo hago? Le doy un sentido. Ellos le dieron un sentido en una escuela. Entonces, formaron esta escuela para poner esos productos distintos. Entonces, es eso hoy lo que ustedes, yo espero que se empiecen a llevar para decir, bueno, tengo toda esta cantidad de cosas que hago, pongo un estudio de diseño. No solo soy diseñadora gráfica. Entonces, ahí hoy se empiezan a redefinir y a integrar, porque ese es el valor de lo que hacemos. Tengo un estudio de diseño textil. No solo doy clases, no solo después confecciono, no solo. Empezamos a entender nuestras propuestas porque son propuestas de impacto que tienen esta forma híbrida, rara, nueva. Pero si nosotros no nos definimos y tenemos esa identidad, digamos, es muy difícil que el público nos entienda. Pues si empezamos a hacer todos eso con nuestros proyectos, va a ser más fácil comercializar. ¿Dónde está la compa que...? La base esta, por ejemplo, esta la hice con, ¿viste las gomitas para que hubo un tiempo de las pulseritas? De las pulseritas de las nenas. Exacto, esta la hice con eso y bueno, pegada en esta parte. Y otra que he hecho con tela, digamos, con totora. He hecho de esto, bueno, y también lo que son almohadones con... reciclado de camisa en la parte de atrás, usando los botones y toda esa parte como para abrir y cerrar, y en la parte de adentro con tela, pedacitos, recortes de tela que van quedando, ¿viste? Por algunos talleres que me han dado una bolsa, entonces las corté todas chiquitas, las mezclé un poco con goma espuma también reciclada y hecho así. Bueno, en el caso de la compañera que, por ejemplo, ya cuenta que tiene distintos materiales con distintos valores de reciclado, ella también puede hacer un servicio de rediseño a partir, ¿no?, de esos materiales discontinuos. Pues si no es muy difícil hacer la propuesta, hago almohadones, hago esto y algo, entonces ahí no puedo comunicar. Y a ver, la compañera de las zapatillas, y ahí estamos después. ¿Dónde están las zapatillas biodegradables? Acá, ahí está. Contándole como contaste al principio, que es interesante eso, que quería saber. Bueno, yo sé tejer desde chica, bueno, y quise implementarlo en las zapatillas. Lo que vi de bueno de tejer las zapatillas es que no tiene los residuos que contaba de lo que es textil. Lo que sí me llevó mucho tiempo fue diseñarlo. Sí, están hermosas y es complejo el diseño de... Es difícil, yo justo vi el caso, es como que es difícil por los materiales, porque también reciclar esos materiales implica un gasto de energía y implica nuevo material virgen, ¿no? La necesidad de generar y de diseñar nuevos materiales que puedan hacer o que tengan como un destino final como este, que vos digas, bueno, nada, lo proceso y vuelvo a hacer más suelas. Está Cinca, que es de Mendoza, que es un proyecto de zapatillas hechas con basura, hechas con las gomas, digamos, que hacen la suela. Cinca, no los nombré, pero ahora ellos están queriendo también comercializar las bases
porque antes yo solo vendía las zapatillas, pero ya nombrando esto que haces y contando que lo separás, que me lo das y me lo volvés a tejer, ya es una posibilidad de nuevo tipo de consumo y de un cambio de hábito. Les muestro Cazaparaguas, que estoy muy orgullosa de Cazaparaguas. Acá mis amigas diseñadoras, hacedoras se van a poner orgullosos porque es muy difícil generar un patrón de diseño, todos iguales, con material que tiene otras medidas distintas. O sea, imagínense la locura que fue, y ahora les voy a mostrar yo, hacer con paraguas que tienen distintos gajos. Los paraguas tienen de 8 a 16 gajos cada uno distinto. Entonces nosotros logramos hacer a través de un sistema de diseño, esto es un sistema ya, ¿no? O sea, que yo lo puedo replicar. ¿Y por qué es un sistema? Porque si yo no hacía un sistema, como la primera azul que veían ahí, todo lo iba a tener que diseñar yo sola. Para hacer una cadena de valor donde yo pueda incorporar a más personas, tuve que, esa que está ahí, fíjate que no es igual que esta, tiene otra moldería y otro diseño. Entonces yo hice un sistema para poder incorporar a más personas a la cadena de valor. ¿Y cómo hice la moldería? Ya no hice una moldería para cortar a la tela, sino que adapté mi molde al descarte. Entonces, si ustedes ven mi moldería, que la tengo acá porque es una locura, van a ver que mi moldería está marcado acá los distintos tamaños de paraguas adentro del corte. Nosotros así ya diseñamos un tipo de moldería adaptada al material. O sea, nos llevó 4 años, ¿no? La investigación y eso. Pero gracias a eso logramos hacer camperas en una curva de talles, porque tenemos talle 1, talle 2 y talle 3 también para ser inclusivos, con textiles discontinuos. Y miren estas camperas, por más que son piezas únicas y todas distintos, vos podés darte cuenta que es de una familia de productos. Vos te podés dar cuenta que es del mismo diseñador. Miren cómo hablamos de otro mercado de interés que es la responsabilidad del productor. ¿Qué pasa con ese paraguas de esas barcas primeras que pongo, que se llevó el rédito y después termina en la calle? Y yo estoy reciclando con mi equipo esa basura de esa marca que se llevó el rédito de consumo. Bueno, acá les muestro ver Cazaparaguas, nos encuentran con Cazaparaguas. Yo estoy a disposición, así que yo sé que esto es un ejercicio que a muchos les da vergüenza por ahí, por eso les agradezco a las que tomaron la palabra, se empiezan a animar, pero bueno, entender que acá cuando hablamos, cuando nos nutrimos, cuando vemos, también pasan cosas. Esto es difícil de encontrar, esto que está en la mesa, también esta experiencia con AIE, no hay mucho, así que bueno, yo espero que les sirva, les agradezco, y ahí nos podemos dar vuelta para ver a los amigos de AIE que hacen esto que es tan del litoral profundo, le digo yo, que es música corporal, que tiene que ver con nuestra identidad y con lo que hacemos y regenerar saberes, prácticas, sentires y regenerar el contacto que tenemos y la relación con el cuerpo, o eso es lo que hicieron conmigo. Así que gracias. Rumba y son sabroso, vas a vivir, vamos a uno es lo que escucha en la vida, puede ser de verdad o mentira, canta y uno es lo que escucha en la vida. La música no ha de ser cuando el alma es la conciencia, en la palabra y la voz, donde viajan las historias de que alguna vez sintió. Uno es lo que escucha en la vida.
lo que